Gloria a Dios. Tomen asiento. Gracias, Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Es un pasaje largo, hermanos. Vamos a leer hasta el 30. Porque es uno de los pasajes más largos, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Aleluya, y es todo un mensaje, y uno de los mensajes más largos, por lo menos de lo que quedó escrito. Hechos capítulo 7. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 7. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Bendito el Señor. Aleluya. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice capítulo 7, versículo 1, dice así: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él le dijo: varones y hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, que hacía Abraham, engendró a Isaac, y le circuncidó a María, de Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, él envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos hasta ahí, hermano, vamos a leer. Amén. Gloria al Señor. Y acá, hermanos, este capítulo 7, como tantas veces hemos dicho,
como que cortan, ¿no es cierto? Como los títulos, los capítulos no son inspirados, no fueron hechos conjunto con la palabra, sino que después para facilitarnos a nosotros, ¿no es cierto? Y como que corta, ¿no? Uno lee el capítulo 6, lo deja aquí, después lee el 7, pero es toda la misma situación, es todo el mismo episodio que estaban viviendo. ¿Qué era, hermano? Habíamos visto en el último culto de enseñanza, el capítulo 6, cuando surgió que hay problema en la iglesia, ¿no es cierto? Gloria a Dios que había murmuración porque algunas gente necesitada se sentía dejada de lado, amén, y esas viudas, esos necesitados eran de origen griego, ¿no es cierto? Y se sentían desatendidas, amén, por los hebreos, por los judíos, y hubo murmuración hasta que esa murmuración llega, seguramente, ¿no es cierto?, a los oídos de los apóstoles, y enseguida tratan, ¿no es cierto?, de arreglar la situación. Y vimos, ¿no es cierto?, cómo nos enseña esta palabra, hermanos, que los problemas surgen y van a seguir surgiendo, amén, pero Dios ha capacitado a su pueblo, ¿no es cierto?, con gracia, con sabiduría, y por sobre todo la oración, ¿no es cierto?, para ir subsanando esos problemas, amén, porque seguramente, hermano, las viudas griegas, ¿no es cierto?, dirían, no nos dejan de lado, nosotros no somos nada, o pero capaz no se dan cuenta, pero digo que cada uno tenía su problema y lo veía de su lado, pero digo, los dos estaban bien delante de Dios, ¿no es cierto? Esas cosas que pasan, que a veces creo que es así, hermano, porque si estos hermanos que en la iglesia comenzaban, que estaban llenos del Espíritu Santo, que querían hacer la obra de Dios, que amaban a Dios por sobre todas las cosas, entonces si amaban a Dios, amaban a su prójimo, porque es lo que el Señor enseñó, no vamos a poder creer nunca que lo hacían a propósito, ¿no es cierto? Son esas cosas. ¿A usted no le han acusado alguna vez de algo? A veces la familia, a veces los hijos. No, vos siempre preferís al otro, vos siempre defendés al otro, y no es eso. A veces porque ese otro es más cariñoso o es más dócil, ¿no? Pero a veces somos acusados, ¿no es cierto?, injustamente. En la familia, en la iglesia, ¿no es cierto? Y no es que se haga de adrede, que se haga a propósito. Pero qué lindo, ¿no es cierto?, porque ellos buscaron la solución, la encontraron y la iglesia siguió en victoria. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque problemas hay de afuera y hay de adentro. Amén, como vimos, ¿no es cierto? Pero qué lindo, ¿no es cierto? Amén, que ellos hicieron lo que tenían que hacer, amén, y ahí convocaron a la iglesia, eligieron a varones que se ocuparan de esa tarea, porque se ve que hasta ese momento lo hacían los apóstoles, y ellos según no les daba el tiempo, amén, con todo lo que tenían que hacer, y designaron, ¿no es cierto?, a esos 7 varones que con el tiempo se les llama diáconos, amén, para que ayudaran, amén, aleluya, acá dice el servir las mesas, pero hermano, no era que, yo entiendo, ¿no?, y entendemos que eran tantos, ¿no es cierto?, porque la iglesia había crecido, ¿no es cierto?, que no era que directamente ellos tenían que servir, sino distribuir los bienes de la iglesia para comprar alimentos, ¿no es cierto? Entonces ellos tenían que delegar a otros. A mí eran 7, no sé si eran los 7 que trabajaban todos los días o uno para cada día, la cuestión que así se designaron estos hombres y la iglesia siguió adelante, ¿no es cierto? Porque dice el versículo 7 del capítulo 6, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes, los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Ellos fueron a hablar con los que tenían que hablar para buscar una solución. Fueron parte, ¿no es cierto?, de la solución. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros a siempre hablar con el que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Decir, proponer, hermano, hay un problema acá. ¿Por qué no se soluciona? ¿Por qué no se busca? Amén. Y hablar, ¿no es cierto?, porque todo tiene solución, pero qué triste es cuando se va por otros lados, ¿no es cierto?, y no se busca, no se es parte de la solución, sino que se es parte del problema. Pero vemos también, ¿no es cierto?, que de estos hombres, amén, no estaban limitados allí a ese servicio, sino que también predicaban la palabra, amén, gloria a Dios. Por lo menos habla de Esteban acá, y más adelante habla de Felipe, gloria al Señor. Y hermanos, y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, de la vida de Esteban, amén, en ese mensaje que dio allí al pueblo, hermano,
que era un hombre que conocía la palabra. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, porque uno de los requisitos que tenían que tener estos hombres que eran elegidos para esa tarea, dice que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén, a quienes encarguemos de este trabajo. Y habíamos hablado, hermano, que es la sabiduría práctica. Amén, gloria a Dios. No es esa sabiduría de entender la palabra y de predicarla, ¿no es cierto?, de los labios para afuera, sino esa sabiduría práctica, eso que se da la solución, que va en el momento justo, que actúa, que habla lo justo, que habla lo necesario, que habla en el momento oportuno, que hace las cosas, ¿no es cierto?, para solucionar problemas. Esa es la sabiduría, ¿no? Me acuerdo que hace unos años alguien que venía acá, ¿no es cierto?, nos decía así muy rico, hermano, Dios me ha dado una sabiduría, hermano, pero nosotros hablamos con hermano y no se ve la sabiduría, porque no compartía, era re empacado, re resentido, lleno de, ¿cómo se dice? Con las personas, que yo no tengo dientes, que yo esto, que yo no tengo ropa adecuada, que eran como quejoso, pero traumado. ¿Cómo? ¿Qué otra palabra me puede decir? ¿Cómo? Sí, con conflicto, seguro, porque si tenía tanta sabiduría, superaba que no tenía dientes, que tenía poca ropa, que yo que sé, que rengueaba, que tantas cosas, ¿no? Pero, ¿y dónde estaba la sabiduría? No se veía nada, no compartía, no hacía nada, ¿no es cierto? Entonces digo, que Dios nos ayude, hermano, a veces, wow, tiene una sabiduría, pero la sabiduría práctica, hermano, de conocer la palabra y llevarla y que se vea ese conocimiento en la obra, en la tarea, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y esto era a menos que tenían estos hombres. Pero Esteban, ¿no es cierto?, lo encontramos aquí en el capítulo 8, predicando, ¿no es cierto?, como un evangelista. Ahí Dios le respaldaba, ¿no es cierto?, la palabra que predicaba, obrando señales y maravillas y milagros, amén, como él lo había prometido. Entonces dice que se levantaron religiosos que iban a la sinagoga, ¿no es cierto?, porque él les predicaba la palabra, ¿no es cierto?, y ahí era un periodo de transición. Ellos adoraban el templo, los sacrificios, y ya el Señor lo había hecho, el sacrificio perfecto ya estaba hecho. Era el tiempo, ¿no es cierto?, de empezar a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no estar limitados al templo. Amén, pero cómo se tergiversan las cosas, lo que es el enemigo, ¿no es cierto?, cómo tergiversan, se dice, ellos toman parte de lo que uno dice y enredan, ¿no es cierto? Digo, qué tremendo. Y así le pasó a Esteban, y sobornaron, dice, a personas para que digan cosas falsas sobre él. ¿A quién les hace todo esto que leímos y compartimos, la última enseñanza, ¿no? ¿A quién le hace acordar lo que hicieron a Esteban? ¿A quién más le hicieron? A Jesús. Amén. A Jesús dice que va al templo, porque Jesús, ¿qué había dicho? Derribar este templo y en 3 días lo reedificaré. Y estaba hablando del templo de su espíritu. Y estaba hablando, ¿no es cierto?, él hacía cosas el sábado, y todo eso lo acusaba, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero miren qué tremendo cómo termina el versículo 15 del capítulo 6. Cuando él estaba allí, le llevaron, ¿no es cierto?, violentamente. Primero lo acusaron, pero después lo llevaron violentamente delante del Sanedrín, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y hablaron los que habían sido testigos falsos, ¿no es cierto?, que habían sido sobornados. Cuando dice entonces sobornaron, ¿qué quiere decir sobornaron? Le pagaron para que mientan. Eran testigos falsos, pero eran sobornados porque eran pagados para que mientan. Eso es, ¿no es cierto? Le pagaron para que mientan. Bueno, te pagamos tanto y vos vas y decís todo esto, lo acusáis, y nosotros te pagamos. Eso es lo que hicieron. Pero qué tremendo, no las de todas esas cosas, ¿no? Dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, ¿no es cierto?, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Un rostro cómo? ¿Cómo se imagina un ángel? Resplandeciente. Amén. Aleluya. Los ángeles uno ve, ¿no es cierto?, en las visiones que ha tenido Ezequiel. Amén. Y Daniel. Entonces a veces han dicho un rostro resplandeciente, un rostro como de bronce,
como una luz, ¿no es cierto? Entonces uno entiende que el rostro de Esteban estaba resplandeciente, estaba siendo acusado de cosas que él no había dicho, habían cambiado, habían tergiversado las cosas, y el rostro de él como un rostro resplandeciente como de un ángel. Ahora, ¿por qué estaría así el rostro de Esteban? ¿Quién había puesto ese brillo en su rostro? Como una inocencia, ¿no es cierto?, en sus ojos. Dios. Al él estar así era que Dios estaba, ¿no es cierto?, confirmando que lo que Esteban había dicho era cierto, era de parte de Dios. Lo mismo le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés iba al tabernáculo y estaba en la presencia de Dios, cuando él salía, dice que su rostro brillaba tanto que él tenía que ponerse un velo para hablar con el pueblo. ¿Qué era lo que Dios pretendía eso? ¿Era que Moisés era especial? ¿Solo él se acercaba a Dios? No. Dios quería demostrarle al pueblo, ¿no es cierto?, que lo que Moisés le iba a hablar era de parte de Dios. Y acá lo mismo. Dios quería, en eso que él permitió que Esteban estuviera así, mostrarle al pueblo que lo que Esteban había dicho era de parte de Dios, que él no estaba mintiendo, que él no estaba blasfemando, pero qué tremendo, hermanos, cuando hay corazones duros que no quieren, porque aquí, hermanos, a usted no le ha pasado. Usted ha estado en su casa de repente, o sale de la iglesia, ha estado orando, sale con una paz, y de repente va a su casa o al almacén o se encuentra en la calle y alguien que le ataca. ¿Le ha pasado? No, ¿y qué? Es que ven algo, ven el rostro y se manifiesta. Qué tremendo. Yo mientras estudiaba, meditaba en esto, no me acordaba que nosotros teníamos un año de creyente y mi madre estaba grave para morir. Qué oposición en la familia, pero decir, como acá de tergiversar, porque la quería llevar a los curanderos, la que quería hacer tantas cosas, estoy uno parado firme aquí diciendo el poco conocimiento que uno tenía por un año, pero sabiendo lo que es el bien y el mal y los demonios y lo que son los curanderos y los brujos, pero tergiversando que había dicho que mamá se iba a ir al infierno y cosas así, ¿no es cierto?, pero cambiando, tergiversando. Me acuerdo que ella estaba mal aquí en el hospital y en aquel tiempo, ¿no es cierto?, claro, en el hospital entraban más visitas, iban hermanos de varias iglesias, ¿no es cierto?, entonces siempre nos rodeaban aquí los hermanos de la iglesia de 33, los hermanos de la iglesia de Martín, ¿no es cierto?, los hermanos de Chenique, había cantidad de hermanos, ¿no es cierto?, que era distinto que ahora no sabe quién es el hermano y quién no es hermano, ¿no? Pero en aquel tiempo se veía la diferencia, y siempre nos rodeaban así, claro, y el enemigo se ponía furioso. A ver, y yo digo, qué tremendo, ¿cómo veía el enemigo los rostros? Nuestros rostros, los rostros de los hermanos, ¿no es cierto? Que en medio de ese dolor, pero estábamos allí sintiendo el consuelo, amén, el amor de los hermanos. Yo me acuerdo que en una oportunidad que llegó mi esposo para orar por mamá, y papá se le pone bien así encima de ella, casi agarrándole las manos, y le dijo a ella, no me voy a salir de acá para que Heriberto no hable, para que Heriberto no hable. Qué tremendo, hermano, amén. Pero digo, es el diablo, no son las personas, ¿no? Pero digo, qué lucha, qué oposición, hermano. Y acá uno lo ve Esteban, ¿no es cierto? También no nos pillaría el rostro como Esteban, pero hay una diferencia, el enemigo ve, ¿no? Y se manifiesta. Gloria. Entonces acá, empezamos acá el capítulo 7, ¿no? Entonces después de todas esas acusaciones falsas y todo, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es esto así? ¿Es esto así qué? ¿Qué, hermano? ¿Qué es lo que quiere decir con esta pregunta? ¿Es esto así? De lo que esto que te están diciendo contra ti. ¿Es así como están diciendo esto? Es una pregunta que hace para que él se defienda. Ahora, hermano, acá el título dice defensa y muerte de Esteban. Ahora Esteban, ¿precisaba defenderse? No, sí estaba con la verdad. Y así también nosotros, hermano. No es que si alguien nos acusa, nos dice, alguno dice lo que es, y no es que nos estamos defendiendo, estamos diciendo lo que es, porque no hay otra verdad, es la única verdad que Jesucristo, su palabra, ¿ven? Gloria al Señor. Aleluya. Y él allí comienza. Y qué tremendo, digo, qué maravillosa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, ¿no es cierto? Porque cómo él en medio de todo eso, viendo esa oposición, ¿no es cierto? Esas cosas en falso, porque cómo duele, hermano, cuando nos dicen cosas que no son. Nos duele.
cuando nos acusan de cosas que no hemos hecho. Y así estaba Esteban acusando de cosas que no había hecho, que no había dicho, y delante de toda esa gente que aparentemente les creía. Pero él se dirige a esta gente, a ese grupo, con respeto. Y le dice, hermanos y padres. ¿Hermanos a quién? A los más jóvenes. Y padres a los más ancianos, pero seguramente ahí estaba Caifás, y estaba Anás, amén, los sumos sacerdotes que habían sentenciado a Jesús, pero había otros más jóvenes. ¿Qué otro joven, si usted leyó todo el pasaje, hoy se conoce en este libro, hermano, qué otro joven había allí en ese grupo? Pablo, Saulo, ahí era Saulo, amén, ahí estaba, ese joven Saulo recibió la palabra también. Y algo estaba haciendo, digo, qué maravilloso, amén, hermano, nunca, amén, es en vano dar la palabra. Porque ahí aparentemente si uno lee solo el capítulo 7 dice, qué tremendo, nadie creyó. Pero salió Saulo de allí. Qué tremendo, ¿no? Y era un joven. Y se supone que Esteban era joven también. Porque se supone que la iglesia primitiva estaba formada por mucha gente joven. Varones, hermanos y padres, con reverencia, con respeto, tratando de hermanos, y hermanos no en la fe, pero hermanos en qué? En el linaje, hermanos de patria, ¿no es cierto? Varones, hermanos y padres, hoy, el Dios de la gloria, apareció nuestro Padre Abraham. Y ahora vamos a ver, en todo este discurso, en todo este mensaje de Esteban, él haciéndoles ver que el Dios que le estaba predicando es el mismo Dios de ellos, que no estaba cambiando la palabra, que no estaba hablando de otro Dios, estaba hablando del mismo Dios, pero haciéndoles entender, haciéndoles ver que a Dios se le adora de la manera que Dios dice. ¿Cuánta gente dice, no, yo adoro a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera? No hay una manera diferente a la que Dios ha establecido. Ellos querían adorar a Dios a su manera, como venían acostumbrados, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, en este discurso, Esteban les quiere hacer ver que a Dios se le adora de la manera que Él establece. Amén. Gloria. Y si no, se está perdiendo el tiempo. El Dios de la gloria apareció nuestro padre Abraham. Él tenía también ese antepasado común, Abraham, amén, al cual ellos adoraban, amén, al que ellos veneraban. Así también Esteban lo respetaba, amén. Y hablándole, hermanos, ¿no?, que Dios siempre fue así, que Dios nunca se limitó a un lugar, porque ellos querían limitar a Dios, ahí a la tierra prometida y al lugar del templo. Y si no era eso, a Dios no se adoraba. Y entonces empieza a decir, ¿no es cierto?, Esteban, que Dios se le apareció a Abraham cuando no había tierra prometida, cuando no había templo, y Dios se le apareció. Y así también es con nosotros, hermanos. Amén. Dios se aparece. Amén. A donde estemos y como estemos, Dios se aparece. Amén. Lo más importante es que lo obedezcamos. Eso, es que cuando Dios se aparece, le digamos, aquí estoy, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y Dios se aparece de tantas maneras. No sé cómo fue eso que se le apareció a Abraham, si él escuchó una voz, si él vio algo, ¿no es cierto? Pero Dios se puede aparecer, y Dios se nos aparece en nuestras vidas a través de alguien que nos invita a venir a sus pies, a través de alguien que nos lleva la palabra. Así se manifiesta Dios. Estemos donde estemos, seamos como seamos, ¿no es cierto? Dios se aparece, Dios no está limitado. ¿Cuánta gente se quiere ir a ir yo a la iglesia con todos los pecados que tengo, que yo fumo, que yo hago esto? Venga, Dios le llamó, venga, obedezca. Después le encarga a Dios de hacer la otra parte. Amén. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Cuando estaba en Mesopotamia, estaba lejos, y se le apareció allá. No es que Dios lo llamó del Sinaí o de la tierra prometida y se paró y le gritó a Abraham, vení para acá. No, a Dios se le apareció allá. Amén. Y Dios se le apareció en tantos lugares, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dios se le puede aparecer a un perdido en un bar. Dios se le puede aparecer a una prostituta en un prostíbulo. Dios se le puede aparecer en un baile. Dios se le puede aparecer. Amén. Aleluya. Algo, ¿no es cierto? Esto no es para ti. Aquí no te quiero. Dios le está hablando, ¿no es cierto? Lo llama. Y así se le apareció. Gloria a Dios. Y Abraham, hermano, cuando estaba en Mesopotamia, todo ese lugar, hermano, era un lugar de idolatría. Y es lo que siempre se está la gente, ¿no es cierto?,
cuestionando cómo puede ser que Dios se le aparece a Abraham si era un lugar de idolatría. Y Taré mismo era un idólatra. Y toda esa zona, el lugar de idolatría, pero sin embargo Dios se le aparece. ¿Qué habrá habido en el corazón de Abraham? Y hay muchas historias, hermano. No sé si usted ha leído alguna de cómo Abraham, ¿no es cierto?, siguió al Señor y pudo escuchar la voz de Dios. Algunos escucharon, no sé si usted ha leído una historia que dice que Abraham conoció a Dios mirando la naturaleza, la creación de Dios, mirando las estrellas, mirando la luna, porque en esa nación idólatra también adoraban la luna y las estrellas y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero él adoraba y decía las estrellas, pero las estrellas llega el día y desaparecen. Y después, y sí, la luna es Dios, pero la luna también desaparece. Y el sol, que es más fuerte, pero llega la noche y el sol desaparece. Entonces dice que Abraham pensó, tiene que haber alguien más grande, alguien que creó todas estas cosas. Y estaba leyendo otra historia que dice que Taré tenía cantidad de ídolos, de imágenes así, ¿no es cierto? Y hablando una noche, no sé, en un momento que no estaba, a una le cortó la cabeza, a otra, a todas, y dejó una sola entera, sin hacerle nada. Y el otro día Taré le dijo, ¿qué has hecho, Abraham? ¿Rompiste todos mis títulos? No, fue ese que había quedado entero. Dijo, ¿cómo va a ser ese si se tiene pies y no anda, tiene boca y no anda, tiene ojos y no ve, tiene mano y no hace nada? Entonces, ¿cómo puedes creer que te puede ayudar? Así cuentan las historias, porque la Biblia no dice cómo Abraham conoció. Amén, pero qué precioso como Dios ve un corazón. Amén, que piensa, tiene que haber otra cosa. Amén, y comienza a adorar al Dios verdadero. Y Dios le habla, ¿no es cierto? Estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, porque Dios le llama, ¿no es cierto? Le dijo ahí en el versículo 3, dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y vuelve y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra, amén, así que Dios le llama, y el que no obedece en parte, amén, porque sale de su tierra y va a Harán, pero le dice que salga de su parentela, se lleva el padre y lleva el sobrino, amén. En Harán muere Taré, pasan 2 años y era allí, ¿no es cierto? Muere Taré y ahí sigue hasta la tierra prometida. Pero hermanos, ¿cuántas veces obedecemos a Dios en parte? Pero eso no quita que Dios pueda, amén, y cumpla sus promesas. Dios cumple demoramos nosotros el proceso en nuestra desobediencia. Demoramos nosotros, pero Dios cumple lo que Él ha prometido. ¿Amén? Y Abraham obedeció. Amén. No perfectamente, pero fue obedeciendo. Pero qué tremendo, porque a medida que pasaba el tiempo, la fe de Abraham también iba creciendo. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió. Amén. Dios le llama y él sale. Dios le habla y él obedece. Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, a esa tierra prometida, esa tierra de Canaán, esa tierra que ahora llamamos Israel, ahí le llevó Dios. Amén, esa era la tierra, pero era una promesa. Cuando Abraham llega allí, está todo ocupado. Las tierras tienen dueño. ¿Y cómo, Señor, si tú me prometiste? Hay que esperar el proceso, hay que esperar un tiempo, yo te la voy a dar. Ahora no es el tiempo. ¿Y cuántas veces hablamos así? Pero si Dios me dijo, pero si Dios me prometió, hay que esperar el proceso, hay que esperar el tiempo. Amén, gloria a Dios. Él llegó allí como Dios le dijo, pero la tierra estaba ocupada, las tierras tenían dueño. Aleluya. Y dice el versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Amén. Todavía la promesa de que de su descendencia, ¿y qué es la descendencia? ¿De dónde viene? De un hijo. Para que el hijo le haga otro hijo y otro hijo. Esa es la descendencia, pero él no tenía hijos. Amén. Pero lo que es, hermano, esperar en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios, que aunque no se vea, dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. No se ve nada. Aleluya, no hay nada, pero Dios prometió. Y si Dios promete, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice el versículo
6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y fue extranjera, ¿no es cierto?, que lo reducirían a servidumbre, amén, y los maltratarían por 400 años. Aquí el Señor profetizándole lo que le iba a pasar a su pueblo, amén, cuando fue esclavizado en Egipto, que ellos no llegaron como esclavos, pero después fueron esclavizados. Dice 400 años. Y ustedes para ahí leen, ¿no es cierto? Pero en Galo me dice 430. Y bueno, usted dice ¿qué? 400, 430. Bueno, acá es un número redondo. Como cuando usted le dice, ¿cuántos años hizo? Y más o menos 200. Bueno, puede ser 180, puede ser 200. Pero es el número redondo. Bueno, acá también. Amén. Aleluya. Pero digo, qué tremendo, porque en todo, hermano, este discurso, este mensaje, ¿no es cierto? Amén. Esteban haciéndoles ver, amén, que así como los padres del pasado, ¿no es cierto?, los antiguos, no habían aceptado a los hombres que Dios llamaba, así también ellos ahora. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que reducirían servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Y a qué se refiere, hermano, este versículo 7? Cuando dice yo juzgaré, ¿a qué nación se refiere? A Egipto. Amén. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Amén, Egipto. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Amén, ese lugar en la tierra prometida. Amén, gloria al Señor. Y le dio el pacto de la circuncisión. Ahí le dio el pacto de la circuncisión, hermano, es una señal entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. Cuando termina esa dispensación, ¿no es cierto?, se termina esa ceremonia de ser la circuncisión. Amén. Eso es algo, no es algo perenne, no es eterno, ¿no es cierto? No es eso fue una señal que hubo entre el pueblo de Dios y Dios en ese periodo. Hoy ese pacto de la circuncisión lo aplicamos espiritualmente, amén, porque en el Nuevo Testamento habla del corazón circuncidado. Y quieren una explicación espiritual. ¿Qué quiere decir el corazón circuncidado? Un corazón, ¿no es cierto?, transformado para Dios. Un corazón limpio, ¿no es cierto? Eso es pero no es la circuncisión en la carne, ¿no es cierto?, sino espiritual. Amén. Gloria a Dios. Algunos hermanos dicen que la circuncisión es lo mismo que el bautismo, pero no puede ser, porque la circuncisión era solo para varones, y la mujer también se bautiza, ¿no es cierto? Pero no es eso, ¿no es cierto? Circuncisión, no sé si alguien puede explicarlo de otra manera más clara, pero la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que tenemos que tener circuncidado el corazón, ¿eh? Hablando espiritualmente, porque tampoco podemos hacer, porque la circuncisión es una operación, ¿no es cierto?, en el miembro viril. Aleluya. Y dice el versículo 8, le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac. Amén. Ya en su vejez nace Isaac. Y lo circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Siguiendo, ¿no es cierto?, guardando, amén, ese pacto, haciendo eso que el Señor les había mandado. Circuncidando a los varones que nacían. Y acá pasa, ¿no es cierto?, pasan los años y habla, ¿no es cierto?, de José, uno de los hijos menores de Jacob. Amén. ¿Se acuerdan la historia, hermano, no es cierto?, que dice que los patriarcas, ¿a quién se refiere acá a los patriarcas? A los hijos de Jacob o Israel, ¿no es cierto?, que eran 12. Amén. Acá se refiere a los patriarcas, se refiere a los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Dice movidos por envidia. Y sabemos por la palabra de Dios que dice que los hermanos de José le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? ¿Por qué le tenían envidia? Porque era el preferido del padre. ¿Pero por qué era el preferido del padre? Ahí vamos a eso también. Porque los otros, este es el gambete de papá, este papá lo tiene, es un mañoso. Pero él se ganaba ese amor. ¿Eh? Era consagrado,
se portaba bien y le contaba al padre las malas obras de sus hermanos. Le tenían envidia también, ¿por qué? Por la túnica de colores que su padre le hacía. A veces por lo general pensamos que la envidia venía por ese lado, porque le hacía la túnica de colores todos los años. Pero no era solo por eso. Y hay algo acá, hermanos, que tanto los hermanos como Jacob fueron incrédulos a los sueños de José. Porque José tuvo sueños. Y muchas veces, hermanos, han dicho que José no tenía, ya que estaba ese ambiente de tensión y que le tenían envidia, y aunque no tenía nada, porque la envidia, hermano, hay gente que se pone la cinta roja por la envidia. ¿A quién le hace mal la envidia? A que la siente. Si alguien le tiene envidia, ¿a usted le hace daño? No, el que siente la envidia. Entonces yo no sé para qué la cinta roja. O en el auto, o en la moto, una cinta roja por la envidia. La envidia, el problema es de los que la sienten, no es para quien tiene envidia. No se moleste si alguien le tiene envidia. Amén, gloria al Señor. El problema es para el que siente la envidia. Gloria a Dios. Y entonces algunos dicen que José, en todo ese ambiente de tensión y de cosas, no tenía que haber contado el sueño a sus hermanos. Pero estaba bien que lo contara. Si no tenía nada más en su corazón, no lo estaba inventando, ni se estaba alardeando, ni se estaba mandando la parte, ni nada. Dijo lo que era. Y así también nosotros, hermanos. Amén. Y a ver si que Dios nos ayuda, hermanos. Acá no se tiene que opináramos nosotros. Porque a veces está siempre ese sentir en la iglesia, los hermanos. No quiero sentir, ya no digo nada. Hay un pastor hace unos años, él tiene un auto blanco, tiene todavía auto, no sé qué color, pero desde aquel tiempo tenía blanco. Y él, cada tanto, lo cambiaba porque el auto ese que tenía era una herramienta de trabajo, lo usaba mucho. Entonces cada tanto tenía que cambiar. Y él comentó que siempre cambiaba por otro auto blanco para que los hermanos pasaran, si son los hermanos como yo, con un auto blanco, que sea la marca que sea, es un auto blanco y es el mismo. Entonces decía que para que los hermanos no se sintieran mal porque cambiaba tanto de auto, y no se daban cuenta que cambiaba siempre el mismo color. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Está bien? Yo me creo que si alguien se enoja, ya te vas a cambiar. Fíjate. Yo no tengo ni bicicleta y te pasa cambiando de auto. Y bueno, las riquezas de este mundo son injustas. Hablen. ¿Qué piensan? Y mucha gente hay así, ¿no? Que van a cambiar el auto y no piden oración, no dicen nada a nadie, para que no se moleste a algún hermano. Yo, la verdad que yo... Como para que no provocar la envidia. No provocar la envidia, Ahí está que yo creo que si somos hermanos, estamos unidos, siempre nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar y vamos a dar gloria a Dios. Amén. Pero hay hermanos que lo ven distinto. No sé, cada uno, ¿no es cierto? Pero si surge envidia, nadie es porque su corazón está mal. ¿Alguien quiere decir algo? Parece que soy yo, ¿no? Que pienso así. Pero... Yo creo que eso es una persona envidiosa, ¿verdad? ¿Y sí? Está viendo de que el otro vecino, una cosa, tiene un auto de otro color y parece que él también quiere tenerlo. Así pasa, yo digo, no debe ser así. Si Dios me da, gloria a Dios, si no me da, Dios sabe por qué. ¿Sí, yo pienso también, digo, se podría decir como que hay un buen gesto en el hermano en querer cuidar esa parte, pero también... Sí, por eso. Pero eso quería que ustedes hablaran. Pero hay una parte que yo veo negativo, que es ocultar la bendición de Dios también. Porque digo, yo creo que la iglesia debe ver que Dios bendice, Dios que Dios prospera. Que Dios es fiel, amén. Pero algunos,
Pero si alguno dice, pero yo también soy fiel, y bueno, pero tenemos que reconocer la soberanía de Dios, ¿no? Por eso vieron las dos partes, como decía el hermano. El hermano que no dice, que hace todo simuladamente para que nadie se dé cuenta, es para guardar, ¿no es cierto?, los sentimientos del pueblo, ¿no? Pero también está la otra parte. Pero siempre va a haber milagros. Sí, amén. Sí, lo que vio no ayer. Bueno, entonces seguimos con José. Entonces muchos dicen que José no tenía que haber dicho de los sueños, porque está con toda esa tensión que había, con todo ese ambiente de envidia, podía José decirle así: soñé que los manojos, yo el mío estaba derecho y los otros se inclinaban. ¿Qué pensamos? Pero después el padre también se entera: yo soñé que era luna y el sol y las estrellas se inclinaban entre mí. ¿Qué dijo José? ¿Qué pensás? Que yo y tu madre y tus hermanos no vamos a ver ninguno, ni Jacob, ni los hijos creyeron los sueños. Y Dios cumple sus propósitos, y cumple sus promesas. Pero ¿sería la voluntad perfecta de Dios que ellos estuvieran 400 años esclavos en Egipto? Yo pienso que por esa desobediencia y esa incredulidad surgió eso. Porque Dios podía haber hecho esas cosas que le había vendido de otra manera. Amén. Pero por su incredulidad, porque les dijo y no creyeron. Amén. Y viendo el corazón de José que iba a soportar todas las pruebas que le iban a venir, Dios permitió todo eso. Porque vieron que Pedro dice que en este tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas veces. Si es necesario, ¿por qué? Por nuestro corazón, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Entonces Dios tiene que permitir ciertas pruebas, porque en las pruebas adquirimos madurez, en las pruebas adquirimos experiencia, en las pruebas adquirimos sabiduría. Entonces nos da más luz. ¿Ver? Entonces es necesario, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Entonces los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Conocemos toda la historia, ¿no es cierto? Amén, que Jacob lo manda a José a ver a sus hermanos cómo estaban, ellos lo ven de lejos, planean matarlo, otro lo defiende, lo tiran en la cisterna, viene una caravana de madianitas, lo venden para Egipto y allá José es vendido como esclavo en Egipto. Su padre dice que una mala bestia lo había matado, y bueno, todo eso, ¿no? Los hermanos mienten, amén, acerca del destino de José. Pero dice acá el versículo: pero Dios estaba con él, amén, y le libró de todas sus tribulaciones, porque José llega a Egipto y es vendido como esclavo. Está allí, ¿no es cierto?, un tiempo, pero la mujer del patrón, ¿no es cierto?, pone los ojos en él, y bueno, y ahí es acusado, amén, de acoso sexual. Aleluya, es acusado, y ahí va a la cárcel. En la cárcel, amén, Dios está con él también, aleluya. Él no se deja, ¿no es cierto?, no se deja entristecer, no se deja amedrentar por las cosas que le estaban pasando, amén, y allí él sirve a Dios en lo que podía hacer en la cárcel, atender a su semejante. Gloria al Señor. Y allí tuvo un sueño, y bueno, ahí Faraón le saca de la cárcel, amén, porque dice acá: Dios le libró de todas sus tribulaciones, dice el 10, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cuando José, Faraón lo pone como segundo después de él, amén, lo puso gobernador de Egipto y de todo lo que tenía, porque había interpretado los sueños y dado la interpretación correcta. Y dice el 11: entonces vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Es decir, que ese hambre trajo aparejado muchos problemas, hermano. Amén. Es decir, que no, como dice acá, y nuestros padres no hallaban alimento. Ellos tenían plata. Jacob tenía bienes, podía comprar, pero no había dónde comprar. No había. Y estaban pasando muchas necesidades, grande tribulación, dice acá. Y uno puede imaginarse, ¿no es cierto? Si no había pasto,
las vacas se morían flacas, no había leche, no había queso, no había nada. Había grande tribulación. Y entonces dice el versículo 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Se acuerdan que mandan a todos menos a Benjamín, que era el más chico? A mí me dijo, no vaya a hacer que le pase lo mismo que a su hermano. Cuando llega la primera vez, José los conoce. Ellos no lo conocieron a José. Y José les dice que si vuelven la segunda vez tienen que llevar a Benjamín con él. Entonces dice acá en el versículo 13, en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Allí, ¿no es cierto? Aleluya, en todas esas, que es maravilloso, esa parte del estudio de Génesis donde cuenta la vida de Josué, el encuentro con sus hermanos, algo tan precioso, hermanos, amén, gloria al Señor. Y allí dice que fue manifestado a Faraón el linaje de José y le da permiso para que traiga a toda su familia a vivir a esa parte de Egipto que se llama Gosén. Y dice 14, y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. En el Génesis, ¿cuántas personas dice? 70. Entonces, ¿qué son? 70 o 75. Bueno, de repente, hermano, cuenta allí los hijos de José, que venían a ser nietos de Jacob. Así dice el 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando Jacob murió, amén, hace llevar su cuerpo al lugar donde Abraham había comprado, allá en la tierra de Canaán? Amén, la han enterrado allá, y bueno, van todos los hebreos, ¿no es cierto?, junto con los egipcios, y hacen aquí una ceremonia. Dice, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham y los hijos de Amor en Siquem. La Biblia, nuestra Génesis, habla de que Jacob fue llevado a Siquem. Amén. Después dice que cuando murió José, fue sepultado en un ataúd en Egipto. Y así como murió José, murieron todos sus hermanos. Y seguramente ellos quedaron allí. Amén. Pero cuando salen de Egipto, amén, se llevan los huesos de José para la tierra prometida. No dice nada de los otros, ¿no es cierto?, sino habla de José. Gloria al Señor. Pero qué precioso, hermano, este versículo acá, el 17. Amén. Cuando dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa. Aleluya. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. La promesa, ¿no es cierto?, de llevarlos a la tierra prometida. Vino, ¿no es cierto?, un ataque de las tinieblas tremendo. Hermano, y cada uno somos testigos, hermano, en nuestras vidas, en nuestro servicio al Señor, de cuando se acerca una bendición, cómo el enemigo ataca. Y cuántos vuelven atrás ante ese ataque del enemigo. Yo escuchaba hace un tiempo de alguien que tuvo una visión, y dice, no sé si es cierto, y dice que tuvo una visión en el cielo, y dice que había muchos paquetes, como de regalos. Y dice que le preguntó a la ángel, ¿y estos paquetes qué son? Son oraciones contestadas, pero los que a quienes estaban destinados esos paquetes no perseveraron, no están. Pero qué tremendo, porque cuántas veces, hermanos, cuando está por ser contestada una petición, cuando está pronto a venir la bendición, el enemigo se viene con furia, porque él no es omnisciente, pero él tiene un olfato que se da cuenta y ataca. ¿Y cuántas veces, cuántos vuelven atrás y pierden la bendición? ¿No? Y acá dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, amén, la promesa de llevarlos a la tierra prometida, dice que el pueblo creció y se multiplicó, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Dice la historia que, ¿vieron lo que son las dinastías de los reyes? Vieron que está el rey, después muere, queda el hijo, el nieto, ¿no? Como en Inglaterra hay reyes, ¿no es cierto? Y está la dinastía de los Windsor, ¿no? Que hace años que viene esa dinastía. Murió la viejita hace el año pasado, ahora está el otro que así viejo como ella, y seguramente va a caer el hijo o el nieto, y eso es la dinastía de los Windsor. Y bueno, y cuando Jacob llegó a Egipto había una dinastía de faraones. Pero dice acá que después que el pueblo creció, se multiplicó, se levantó otro rey, otra dinastía de reyes.
que dice que trató de borrar todo lo que esa otra dinastía había hecho antes. Dice que en la historia les cuesta buscar datos y cosas porque dice que esa dinastía que se levantó al final del pueblo de Dios, antes de salir, trató de borrar todo vestigio, todo lo que hablara de la otra dinastía. Y entonces, claro, como esa otra dinastía había traído, él se enojó, ¿no? Y no quería tener nada que ver con los hebreos. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia, con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, de la esclavitud en Egipto, de cómo los obligaban a hacer ladrillo, a hacer duras tareas, ¿no es cierto? Y también, como dice acá, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Eran a los niños varones. Ahora, hermano, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué a los niños varones? ¿Por qué no las niñas? ¿O por qué no niños y niñas? ¿Por qué varones? Porque dice que la descendencia de los israelitas. Amén, porque si quedaban solo mujeres, ¿qué iban a hacer las mujeres? ¿Esclavos o se iban a casar? Se iban a casar con los egipcios. ¿Y qué iba a terminar con el linaje santo, con el linaje hebreo? ¿No? Se iba a desaparecer, iba a ser una mezcla. Pienso también que puede estar la parte, digo, de que del peligro militar que representa un hombre, ¿También? más por la ¿También? diferencia Y de todo fuerza. eso, el diablo, ¿no es cierto?, sabe que el que va a la guerra es el hombre, que si ese pueblo se levantaba contra los egipcios mismos, los egipcios van a luchar de los hombres. ¿Cuántas estrategias? Y así, hermano, uno lo puede aplicar espiritualmente. Amén, lo que es la iglesia. Amén, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero cuando la Biblia habla portado, bueno, varonilmente está hablando también a las mujeres, ¿no es cierto?, que tienen que ser sobrias y portarse bien, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero, hablando espiritualmente, ¿a qué podemos aplicar esto ahora? Espiritualmente. A querer que se mezcle lo santo con lo profano, para que deje de existir el pueblo de Dios verdadero de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere mezclar. Por eso, cuánto cuidado, cuánto tenemos que orar por nuestros jóvenes que aún no se han casado. Amén. Porque de cuánto depende después toda una familia, toda una descendencia, por una mala decisión, ¿no es cierto? Porque el enemigo lo que quiere es presentar, ¿no es cierto?, a nuestros jóvenes, otro que no sea del linaje santo. Y que Dios les guarde, hermano. Porque cuánto, ¿no es cierto?, después se puede cosechar, ¿no es cierto?, tanta desgracia, ¿no? Y esto es lo que el rey quiso hacer, ¿no es cierto? Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Y dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y conocemos la historia, ¿no es cierto? Amén, como su madre lo ocultó hasta los 3 meses, amén, fue agradable a Dios, fue criado 3 meses, dice, en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, amén, porque ya la madre no podía ocultarlo más, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y conocemos la historia, ¿no es cierto?, que su madre calafateó allí, hasta ahora se conoce como Moisés, esos canastos que se ponen los bebés, calafateó algo así, ¿no es cierto?, con asfalto, con brea, para que el agua, para que quedase impermeable, y allí puso su bebé, amén, en las aguas, pero una hermana suya, María, que era una niña, una adolescente tal vez, también allí mirando entre los juncos a ver qué pasaba con su hermanito. Y habrá estado esperando que sabe cuánto tiempo María, girando hasta que ve que la hija de Faraón lo adopta, ¿no es cierto?, como su hijo, y ella corriendo va y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón dijo, sí, conseguí, y fue y le llevó a su propia madre. Amén. Pero estaba escuchando hace poco y digo, qué tremendo como es Dios, que es algo que dijo alguien, ¿no es cierto?, pero es así, porque dice que María estuvo tanto esperando. Para una niña, para un niño esperar es difícil, ¿no es cierto? Ahí me vino el recuerdo lo que usted decía recién de la sabiduría, de lo que hablaba. Eso es sabiduría práctica. Amén. De Dios. Amén. Para Amén. La actuar, sabiduría de la madre, la sabiduría amén, la sabiduría práctica. para actuar Amén. ahí. Porque ella habrá orado, pero tenía que hacer algo. Si yo tengo que guardar a este niño,
¿tú tienes algo con este niño? ¿Qué hago? Y ahí estaba la su vida práctica, ¿no es cierto? Y María, ¿no es cierto?, como una niña, la deja casi adolescente, esperando allí, ¿no es cierto? Y el niño allí, por el río, ¿no es cierto?, en eso, y pasaba el tiempo, Pero ¿saben que después este hermano decía, cuando pasan los años y María va en el éxodo, ¿no es cierto?, con el pueblo, y allí murmura contra Moisés y queda leprosa, y el pueblo le esperó. Digo, qué lindo, porque Dios recompensa cada acto. Qué tremendo, hermano, ¿no? Y usted puede acordarse algo que hizo años, bueno, lo hizo porque lo hizo, pero de alguna manera Dios devuelve. Amén. Ella esperó a su hermanito, amén, porque lo cuidaba. A ver, y con los años, ¿no es cierto?, ella es castigada, tiene que esperar su restauración, pero el pueblo le espera, el pueblo no se mueve hasta que a María no vuelve amanecido. Qué lindo, y así, hermano, es la confianza, no que vamos a hacer las cosas esperando esa retribución, pero sabiendo que Dios es fiel. De repente das algo, haces algo, ¿no es cierto?, y en vez de recibir aplausos, recibir reproche o cosas feas, ¿no es cierto? Pero Dios, que es fiel, cuando más necesites, Dios te va a recompensar. Cuando más necesites, allí va a estar. Porque lo hiciste, Dios lo hará también. Amén. Qué bueno que es nuestro Dios, qué lindo que es conocer a este Dios maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y bueno, vamos a terminar allí porque tenemos la Santa Cena, ¿no? Y si fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, porque según dice la historia, la hija de Faraón no podía tener hijos, ellos adoraban al río Nilo, el río Nilo era como un dios, y ella estaba allí pidiendo que Dios haga un milagro en su vientre, y aparece ese niño. Ella lo tomó como un milagro de Dios, y fue un milagro, ¿no es cierto? Y ella lo crió como hijo. Amén, gloria al Señor. Y fue enseñado, hermano, estar en ese tiempo, ¿no es cierto?, en Egipto, era estar expuesto a lo que hoy serían las mejores facultades, lo mejor, todo. En aquel tiempo los egipcios tenían su abecedario, tenían su sistema de números, tenían mucho conocimiento en la astronomía. Ellos en ese tiempo ya conocían la distancia de la Tierra al Sol y tenían mucho conocimiento, y en letras, en ciencias, en guerras, en todo, porque los faraones también tenían que saber de la guerra, de luchar, de enfrentar, todo eso, en todo eso Moisés fue enseñado como un hijo del faraón. Amén, todo eso, que después vamos a seguir, que Dios nos bendiga. Gloria al Señor.